Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a nuestra reunión de reflexión de la palabra que hacemos cada miércoles a las 7 de la noche. Y es una reflexión que hacemos sobre lo que nos ha correspondido leer en la ruta de lectura devocional que tiene la iglesia. Para quienes nos visiten por primera vez, nos escuchen por primera vez, pues la iglesia tiene establecida una ruta de lectura diaria devocional y todos los días hacemos cada uno a manera personal una lectura de la palabra, tomamos notas al respecto, le pedimos a Dios en oración que nos ayude a entender su palabra, que nos ayude a cumplir con lo que nos ha hablado en esa lectura. Es parte del tiempo diario devocional que debemos tener, porque además tenemos un tiempo donde lo adoramos, lo alabamos, le agradecemos por las cosas que nos ha dado. Un tiempo en el que nos ponemos en paz también con Él a diario, un tiempo de reconciliación, le pedimos perdón por nuestros pecados y fortaleza para no volver a caer en ellos, y un tiempo de intercesión en donde pedimos a Dios por las necesidades de los demás, no por las nuestras, porque intercedemos es por alguien, por un tercero. Entonces, en esa ruta de lectura devocional nos correspondió leer el domingo pasado Marcos, capítulo 10, versículos del 1 al 16. Hoy vamos a hablar del divorcio, que es lo que nos habla el Señor Jesucristo, qué es lo que Él nos indica al respecto, qué es lo que Él permite o no permite. Y esperamos que Dios nos ayude a dar claridad en este tema conforme a lo que la palabra nos dice. Y sobre todo son enseñanzas que damos no por llegar a promover temas de divorcio, sino para que estemos alerta a los casados o los que estén por casarse a futuro, para establecer una relación firme, para establecer una relación que no se acabe por cualquier cosa, sea grave o sea mínima, sino para que establezcamos familias como Dios lo propuso en Génesis, que duren, que perduren, familias que levanten hijos firmes, fuertes, familias que levanten una sociedad estable, una sociedad que se perdona mutuamente. Es por eso que es importante poder tocar este tema. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo que dedicamos a escuchar tu palabra. Aquí estamos, Señor, con nuestro corazón dispuesto, con nuestra mente atenta, con el ánimo y la disposición de recibir tu enseñanza, tus indicaciones, tus mandamientos, Señor. Rogamos que nos quites las dudas, que nos pongas en orden los pensamientos, que nos dé las fuerzas para vivir en tus caminos. Y yo te pido, Señor, que me ayudes a poder transmitir tu palabra de manera fiel, sin ningún tipo, Señor, de sesgo, sino tal como tú no lo dices. Hoy te doy gracias por la familia. Hoy te doy gracias por los matrimonios que están estables, que están fuertes, que te aman, Señor. Te pido por aquellos que estén pasando por momentos de debilidad, por momentos de lucha, por momentos tristes, por momentos que los lleva a cansarse ya de esa relación, para que los ayudes, Señor. Y te pido por aquellos que se han separado, Señor, que se han divorciado, que se han distanciado, Padre Santo. Te ruego que tú nos ayudes a todos, Señor, y para que esos matrimonios en los que, aunque a veces vivan bajo el mismo techo, Señor, están distantes el uno del otro, tú traigas una palabra, Señor, nueva, una palabra de fortaleza, de orientación, y se restauren estas relaciones matrimoniales, Señor. Y los hijos puedan ser bendecidos, sean jóvenes o sean adultos, estos hijos puedan ser fortalecidos en su relación, Señor, en su vida, Padre Santo. Una sociedad estable, Señor, se da por matrimonios estables. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 10 del libro de Marcos, versículo 2.
Dice así la escritura. En eso unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Y los fariseos era una secta dentro de los judíos que estudiaba la palabra. Normalmente, pues hablamos mal de los fariseos porque después de un tiempo los fariseos lo que hacían era hablar mucho y poner en práctica poco, y el Señor tuvo que confrontarlos muchas veces por eso. Pero viendo los antecedentes de los fariseos, era gente juiciosa que estudiaba la escritura. Pero había ahora esa actitud de los fariseos en donde a Jesucristo simplemente lo querían era poner a prueba. Ellos sabían lo que la escritura decía al respecto, pero ellos le preguntan, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Y le lanzaron la pregunta así abierta. Quiero compartirles lo que el evangelista Mateo dice al respecto de ese momento en la vida de Jesús. En Mateo 19:3, porque hay una aclaración al respecto, hay una parte adicional en la pregunta. Mateo 19:3, algunos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba le preguntaron, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa por cualquier motivo? Y agrega esa parte la pregunta que no la tiene Marcos, ¿por cualquier motivo? Y es que en esas épocas había dos escuelas de los fariseos. Había una de estas líneas que decía que si el marido llegaba a ver que su comida se quemó por algún motivo o sabía mal, ya eso era causa para que él la pudiera despreciar y darle carta de divorcio. Si a su marido le pareció en cualquier momento más bonita o más decorosa otra persona, otra mujer, ya eso era motivo para eso. En la otra línea hablaba más bien de el tema de la inmoralidad sexual como causa del divorcio, y en la que Jesucristo apoyaba, o era la que Jesucristo daba por sentado, que era lo que su padre quería. Porque, ya lo vamos a ver más adelante, Dios no nos creó hombre y mujer para que nos casáramos y nos descasáramos por cualquier motivo. Dice la pregunta claramente en Mateo, ¿está permitido que el hombre se divorcie de su esposa por cualquier causa? Y sigue explicando en Mateo 19, el Señor Jesucristo, vamos a pasar al 9, dice, les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. O sea, que no era por cualquier motivo que estaba permitido o que está permitido. Es por causa de infidelidad conyugal. Quiero hacer esa claridad para seguir hablando del tema dentro del contexto de Marcos. Entonces, en el versículo 4 dice, el 3, el Señor les pregunta, Marcos 10:3, ¿qué les mandó Moisés? Replicó Jesús. Moisés permitió que un hombre le escribiera un certificado de divorcio y la despidiera, contestaron ellos. Y Jesucristo sigue diciendo en el 5, esa ley la escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son, aclaró Jesús. O sea, Moisés lo permitió por la dureza del corazón de los hombres, por lo obstinados que eran los seres humanos o que somos los seres humanos. ¿A qué quiero llegar? ¿A qué conclusión? Si fue por infidelidad de uno de los cónyuges, pues Moisés lo permitió porque si ese otro cónyuge fue infiel, le permitía a este cónyuge que era fiel, pues divorciarse. O si era por incapacidad de perdonar a aquel que había sido ofendido por infidelidad, porque uno me es infiel, el otro cónyuge es infiel y yo no lo puedo perdonar. Entonces el Señor dice, por causa de esa falta de perdón suya, pues Moisés lo permitió. Por causa de la debilidad del uno, que va y comete el adulterio, la infidelidad, Moisés permitió el divorcio.
Y por causa de la incapacidad de perdonar del otro, del ofendido, y de restaurar, pues Moisés permitió el divorcio, perdón. Entonces vemos cómo Jesús está estableciendo parámetros claros al respecto. Eh, Pensemos con cuidado que hay motivos válidos, por decirlo así, permitidos, por decirlo así, para divorciarse. No motivos, un motivo que es el de la infidelidad. Pero como lo decía, hay que ir más allá en este tema. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros es tratar de afirmar nuestra fidelidad con la esposa o el esposo, para nunca caer en ella ni dar motivos de divorcio. Y si extremado el caso llegaron a ofendernos, duro esto que voy a decir, pero debemos tener la capacidad como ofendidos o la ofendida para perdonar y restaurar al sinvergüenza cónyuge que falló. Perdonar y restaurar para que no lo vuelva a hacer. El Señor Jesucristo, en el versículo 6 al 9, sigue diciendo, al principio de la creación, y Él va al principio. Si queremos saber las leyes del matrimonio, hay que ir al principio de la creación, cuando Dios nos creó, y no quedarnos de pronto en lo que Moisés permitió, en los que los fariseos promovían. Al principio de la creación, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Versículo 9. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El Señor está diciendo, mi papá estableció el matrimonio en la creación, son una sola carne, entonces no puede ser que lo que Dios unió lo ande separando el hombre o la mujer, quien haya causado, como sea el caso, el uno porque fue infiel, entonces se promueve la separación, o el otro porque no es capaz de perdonar, entonces se promueve el divorcio, la separación. Son difíciles de llevar estas cosas, por eso es tan importante mantener una buena relación con Dios, para poder mantener la llama viva de la fidelidad en el matrimonio, para poder perdonar las ofensas, para dejar de guardar rencores, solamente apegados a Dios, con un diario tiempo devocional, congregándonos donde nos orienten, donde nos animen, donde nos apoyan a salir adelante, a tener matrimonios estables. Con esto estamos dando solo alguna claridad a lo que el Señor permitió, a lo que el Señor aclaró al respecto de este tema, pero nunca promoviendo el divorcio. Más bien hacemos énfasis en que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Dios los junta. ¿Cómo los va a separar? Eso es hasta que la muerte nos separa. De manera que el único que puede separarlo es Dios a través de la muerte, porque Él lo decida en cualquier momento llevarse al cónyuge. Entonces no podemos estar pensando distraídamente, alejados de Dios, en mujeres que no es la nuestra, en hombres que no es el de ustedes, damas. Si esos momentos vienen, esas tentaciones vienen, hay que buscar ayuda en oración delante de Dios, en la iglesia. Para eso estamos los pastores, los líderes, para apoyar, para fortalecer, porque de lo contrario estamos andando en contravía de la voluntad de Dios. Promovemos la fidelidad, promovemos el perdón, promovemos la restauración en la pareja. Es importante que lo tomemos de una manera muy seria y no tan olímpica como a veces se toma. Se casan y se descasan como si nada, aún en la iglesia, y no le dan seriedad a su propia relación con Dios para establecer firmeza espiritual, emocional y superar las tentaciones de adulterio o fornicación. Ni el hombre ni la mujer lo hace y por eso terminan en estas cosas. Lamentablemente esto ocurre, y a veces ocurre cuando los hijos son pequeños o ocurre cuando los hijos son grandes y definitivamente afectan a los hijos, adultos o pequeños. Afectan una sociedad que se divide, una sociedad que guarda rencores, una sociedad que le falta
al quien no le debe faltar, que no guarda la fidelidad. Ánimo, parejas. Cualquier problema que ocurra, Dios está dispuesto a solucionarlo, pero pongan ánimo, pongan aliento. Intencionalmente busquen mejorar sus relaciones de pareja. No dejen las cosas para que el tiempo las mejore. Hay que tomar el problema de frente y si estamos para ayudarles. Mi esposa y yo, cualquier momento podemos hablar y vamos a trabajar de la mano de Dios que nos guíe para que su relación de pareja sea fortalecida, sea restaurada. No importa qué haya pasado. Para Dios no hay nada ni nadie imposible. Padre, te damos gracias en esta noche por esta palabra que has dejado en nuestros corazones. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a buscar de ti a diario, a congregarnos y formar parte de tu iglesia donde recibamos edificación, apoyo, Señor, sustento. Sabemos que las tentaciones a las que están expuestos, Señor, tanto esposos como esposas, son a diario muchas, bendito Dios. Pero también sabemos que tú nos fortaleces para no ceder en la tentación. Yo te ruego de nuevo, Señor, por las parejitas que están en problemas. Te ruego, Señor, por las que están estables. Te ruego, Señor, por los novios que están por casarse, Señor, para que se afirme tu reino en sus corazones y puedan bendecir sus vidas mutuamente, puedan bendecir a sus hijos, a sus hijas, nietos, nietas y puedan bendecir esta sociedad. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús, por tu gran amor. Amén. Eso es lo que tenía para compartirles hoy. Si hay dudas, igual pueden escribirme. Eh, Muchos tienen mi contacto, me escriben, me llaman, o por la página de la iglesia en Facebook, quienes no nos conocen, quienes no tienen mi contacto, pueden escribir y estaremos atentos de poder animarlos a que su matrimonio perdure. Dios los bendice, Dios los guarda. Chao.